Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Esperando que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos entonces a hablar, ¿cierto?, de estos tipos de test, en test types, y los ejemplos. Lo más importante es que nos quede claro en qué consiste, estar familiarizados con el nombre tanto en español, en English, y además de eso, el ejemplo, ¿no? Para ayudarnos a captar mejor. Inicialmente vamos a hablar sobre los tipos de test, ¿no? Bueno, comencemos como que es un test, ¿no? Es una prueba, procedimiento sistemático para medir el comportamiento de un individuo, ¿no? Es importante también que nos ayuda, recordar también que nos ayuda a recopilar información sobre el comportamiento de los estudiantes, generalmente a través de papel y lápiz, pero hoy en día, gracias a las TICs, hemos podido, pues, como ustedes saben, implementarlo a través de Internet. Entonces, ¿cuáles son los tipos de test, types of test que vamos a tratar hoy? Entonces, vamos a trabajar 7. Diagnostic test, proficiency test, achievement test, aptitude test, placement test, personality test, and intelligence test, ¿no? Entonces vamos a mirar en qué consiste cada uno de esos. Bueno, inicialmente vamos a comenzar por el Diagnostic Test. Como la misma palabra lo dice, la prueba diagnóstica mide los conocimientos y habilidades del estudiante, ¿cierto? Este se utiliza para identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en el aprendizaje obtenido, tanto en el pasado como en el presente. Adicionalmente, hablamos también de los Proficiency Test que encontramos que nos ayudan a que son pruebas de competencias diseñadas para medir la capacidad de personas en un idioma, ya sea que tengan alguna capacitación o no. Como podemos mirar ahí en la imagen, tenemos listening, speaking, reading and writing. O sea, el proficiency me ayuda a mirar a ver qué nivel, ¿no? ¿Qué nivel tiene? ¿No? Entonces se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entonces entre diagnostic y proficiency? Pues sencilla, la diferencia es que el diagnostic busca medir ese conocimiento de algo que ya se vio, mientras que el proficiency no se vio nada anteriormente, simplemente vamos a mirar cómo está esa persona. Bueno, posteriormente miramos. Por otro lado, también tenemos el Achievement Test, que el Achievement Test, como se dice, son pruebas de logros que están diseñadas para medir el desempeño de un estudiante en áreas académicas específicas como la lectura, la comprensión, expresión escrita u oral y los cálculos matemáticos. Es importante, como podemos ver en la imagen, que este tipo de test solamente pues busca mirar como que, bueno, listo, vamos a mirar entonces cuáles son las habilidades que tiene, los logros que puedes haber alcanzado. Por otro lado, entonces tenemos los aptitude test, ¿no? Ojo con estos. Las pruebas de aptitud se realizan principalmente para evaluar la inteligencia, el conocimiento. Las pruebas de aptitud consisten más comúnmente en razonamiento numérico, razonamiento verbal, velocidad, habilidades de precisión y más, ¿no? Entonces tenemos aquí, como podemos mirar acá en la imagen, aptitude test, readiness evaluation. Entonces tenemos verbal attitude, arithmetical skills, numerical aptitude, verbal skills, non-verbal aptitude. Entonces, ¿cuál sería básicamente esto? Es como conocer la inteligencia, ¿no? Para mirar qué tanto conocimiento tiene una persona, dependiendo en una parte específica, ¿no? No es en todo, sino en alguna parte específica. Bien, ahora miramos los placement tests. Los placement tests son las pruebas de colocación, las cuales están planeadas para proporcionar ¿qué? ¿Qué me refiero yo con colocación? O sea, de acuerdo a lo que una persona tenga, entonces yo lo voy a, como dice la palabra, place, lo voy a ubicar, ¿cierto? En el lugar más apropiado que pueda tener para esta persona, ¿no? Entonces es importante también que tener en cuenta que el placement test evalúa un grupo de skills, un grupo de habilidades específicas, entonces es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que me sirve a mí para ubicar al estudiante de acuerdo al nivel que tenga, ¿no? Bueno, seguimos con uno muy interesante. Los personality test, esta prueba está diseñada, ¿cierto?, para evaluar algunos aspectos de la personalidad del individuo. Entonces tenemos acá cuatro categorías: de dominance, influence, steadiness
and conscientiousness. ¿Sí? Entonces normalmente se mira direct, results oriented, o sea, resultados orientados a algo, qué tanta firmeza tiene, esa voluntad, ¿cierto? La fuerza. En la parte de la influencia como más social, ¿cierto? Se mira si la persona es entusiasta, alegre, optimista, ¿cierto? Con un espíritu agradable. Por otro lado, en la estabilidad, steadiness, hablamos también de qué tan paciente es en relación con el entorno, humilde, ¿sí? Qué tanto tacto tiene, cómo es ese proceso de adaptación o cómo se acomoda este individuo, ¿cierto? Entonces normalmente este tipo de test son realizados en áreas más de pronto psicológicas, aunque también en la parte educativa, ¿no? Cabe resaltarlo. Y por otra parte, miramos entonces qué tan analítico es, ¿cierto? Qué tan meticuloso, qué tan diligente es esa persona siendo analítico, reservado, preciso, privado o sistemático, ¿no? Por otro lado, también tenemos, y que es uno muy similar, pero no podemos confundir, es el Intelligence Test. La prueba de inteligencia mide la capacidad mental del individuo, la capacidad de juzgar, comprender, razonar, la capacidad de entender y tratar con personas, objetos y símbolos, ¿no? Es la capacidad de actuar deliberadamente, pensar racionalmente y tratar eficazmente con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de test lo que se busca es como qué tan, puede sonar un poco feo, pero qué tan inteligente es esta persona y miramos qué tanta razonamiento lógico tiene, ¿no? Entonces miremos acá un ejemplo, which is the top of the view, ¿no? Entonces aquí nos muestran una imagen y deberemos nosotros analizar cuál sería cuál sería esa respuesta correcta, ¿no? Entonces es importante también conocer como este tipo de razonamiento, ¿vale? Por otro lado, también tenemos los Objective Tests. Los Objective Tests nos ayudan a que esta prueba se juzga la capacidad del alumno rellenando los espacios en blanco o seleccionando la respuesta correcta en múltiples opciones. O sea, acá se pregunta lo que se viene a preguntar, ¿no? Ahorita vamos a mirar como un poquito esa diferencia entre subjetivo y objetivo cuando miremos el Subjective Test. Entonces aquí, por ejemplo, normalmente Objective Test measures the learner's ability to remember facts and figure as well as the comprehension of course material. O sea, aquí lo que se busca es, se le dio al estudiante ¿sí? un material extra, ¿cierto? Y este material extra, ¿qué pasa con ese material extra? El material extra, pues, o el material de clase, el alumno lo estudia y lo que yo voy a evaluar es exactamente lo que pregunte, o sea, lo que está dentro del material. Yo acá no le estoy preguntando a él cómo se siente o la opinión al respecto, no, a mí lo que me interesa en este tipo de test es que me den la información tal cual, ¿no? Normalmente este tipo de test presentan pues question marks instead of verbal expression, o sea, normalmente siempre vienen ABC, ¿cierto? Porque son respuestas pues muy de acuerdo a lo que se pregunta, ¿no? A lo que se dice. Eso por una parte. Ahora vamos a mirar los subjective tests. Los subjective tests nos ayudan a ¿qué? Como podemos analizar en el anterior, tenemos el subjective test. Las pruebas subjetivas también se denominan pruebas tipo ensayo. Es decir, una prueba de ensayo es una que contiene más preguntas u otras que requieren respuestas escritas largas de los alumnos. Pero hay que tener en cuenta dos cositas. La primera, ¿cuál es? Miremos esta imagen. Tenemos objective reality and subjective interpretation. La parte objetiva es más relacionada a la realidad. La subjetiva es como cada persona lo asimila, lo interpreta. Como podemos ver en la imagen, tenemos entonces tres niños, ¿cierto? Uno ve el árbol y dice es un árbol. El otro dice, bueno, este me da manzanas. Y la otra chica dice, no, esta me da dinero. Entonces fíjense que la parte subjetiva es muy diferente. ¿Por qué? Porque difieren cada uno de ellos. Cada persona va a hacer sus cosas de una manera muy diferente y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y va a pensar diferente de acuerdo a una realidad determinada.
Ahora continuamos con los oral test. Bueno, el oral test, como pueden ustedes mirar, es una prueba donde se hace la respuesta oralmente, es decir, hablada. Lo que habíamos visto ya en clase, Criterion Reference Test, que es el Measure Students Performance Against the Predefined Level of Performance. En este caso es, como lo hablábamos, son este tipo de test que son diseñados por el docente dentro de un aula de clase, ¿no? Y los Norm Reference Tests, que es una prueba que evalúa el rendimiento del estudiante comparándolo con el rendimiento de un grupo de estudiantes de la misma prueba, en este sentido, como los exámenes de estado y eso. Por otro lado, tenemos Formative Test, que son las pruebas formativas que se llevan a cabo sin informar al alumno e identifican las necesidades del aprendiz en sus estados de aprendizaje y sus dificultades durante las instrucciones. ¿Esto qué quiere decir? Que pues que este tipo de test, como lo habíamos hablado ya, se hace durante el proceso. El summative se hace al final, ¿no? ¿Para qué? Para determinar, es como esa parte como que, bueno, gracias a los summative me ayudan a mí, bueno, puede aprobar o necesita reprobar. En este caso tenemos entonces aquí miramos como un cuadrito más explícito, formative versus summative. El formative es evaluation during learning, monitoring learning, improve learning, provide ongoing feedback for improving instructions and cover small content. Como decíamos, entonces se realiza durante el proceso de aprendizaje, se monitora el aprendizaje, ¿cierto? Porque uno a medida que lo va aplicando, uno va diciendo, bueno, tengo que modificar esto, esta estrategia me sirve, esta estrategia no me sirve, etc. Sí, me da ese ongoing feedback. Mientras que el summative ya es más evaluation after learning, ranks and grade assignment, evaluate achievements, comparison through standardized testing and cover entire courses. Entonces en este tipo me ayuda a mí a qué? Me ayuda a mirar como esa parte que yo tengo, si la evaluación después o del aprendizaje, porque normalmente es al final, me ayuda a tener ese ranking como quién quedó de primero, quién quedó de segundo, ¿cierto? Me ayuda también a evaluar si finalmente el logro se cumplió, no se alcanzó, etcétera. Y bueno, normalmente trata de contenidos más extensos. Por otro lado tenemos el Direct y la Indirect Testing. El Direct, muchachos y muchachas, es aquel que va directo, o sea, aquel que me pregunta lo que es. Es decir, las pruebas directas son más fáciles de llevar a cabo cuando se pretende medir las habilidades productivas de hablar y escribir. La prueba directa requiere que el candidato realice exactamente la habilidad que deseamos medir. O sea, yo te digo, bueno, te voy a evaluar esto, esto, esto y esto, y enseguida comienzo con la evaluación. Mientras que las pruebas indirectas intentan medir las habilidades que subyacen a la habilidad que estamos interesados. Por ejemplo, yo te digo, bueno, te voy a pasar este texto, yo necesito que tú me lo corrijas. Entonces cuando tú lo corriges, en el momento que tú lo corriges, ya a medida de las correcciones que yo sé, yo miro qué tanto conocimiento o qué tan bueno eres en la habilidad, por ejemplo, en el writing. O por ejemplo, yo te digo, bueno, vamos a hablar, te voy a hacer unas preguntas sobre las vacaciones, pero yo en realidad lo que quiero mirar es tu habilidad oral, ¿cierto? Estamos simplemente hablando, o depende de las temáticas que te haya querido evaluar, pero lo hacemos a través de una conversación. Por último tenemos los individual tests, que es una prueba administrada por un estudiante a la vez, ¿no? Normalmente. Y después el group test, que es un grupo administrado a un grupo de estudiantes simultáneamente, ¿no? Entonces es importante tenerlo muy claro en estos dos, ¿vale? Y por último encontramos las referencias que podemos ver, las referencias, bueno, tomadas de Google Images, también de la parte del libro que estamos trabajando. Y well, that's it for today. Thank you so much. Merci beaucoup. Grazie mille. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.